bendición poder estar en la casa del Señor, ¿no? Pensaba que los tiempos que estamos viviendo son bastante complejos, así que tenemos que aprovechar mientras podamos, venir, no dejar de serle fiel al Señor, sobre todo en la casa de Él, donde podemos ver una cara amigable, podemos saber que no estamos solos, más allá, que la compañía de Jesús es para toda la vida. Es bueno que sepamos que entre nosotros también podemos ayudarnos. Amén. Así que por favor, empecemos orando para ya introducirnos en la palabra. Padre del cielo, en este día, en esta hora, te damos las gracias, Señor, porque podemos estar aquí en tu casa, junto a los hermanos, junto a los pastores, Señor, disfrutando de tu presencia. Gracias, Señor, por la oportunidad, por poder escuchar tu palabra, por poder adorarte, Señor, en medio de circunstancias que solamente tú conoces, pero aquí estamos y te entregamos nuestras vidas a tu servicio, a tu voluntad, Señor. Te amamos, te pedimos perdón, que en este día, Señor, aquello que estamos esperando venga de tu mano. En este momento nos predisponemos a escuchar tu palabra. Señor, úsame una vez más y bendice la vida de mis queridos hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Esta semana ha sido muy intensa, es una expresión que sabemos usar porque hay cantidad de actividades, ¿cierto? A lo largo de los días parece que no van a menguar. Pero hay una palabra que hace un tiempo venía dando vueltas, como es la palabra del Señor que una vez que la leemos nunca vuelve vacía. Es algo que nos cambia por dentro. Así que le pido por favor que leamos el libro de Mateo. En esta ocasión lo vamos a leer todos juntos. Capítulo 26. Vamos a leer del versículo 47 al 56. Sinceramente siento mucho respeto. Me siento tranquila porque estoy en mi casa, estoy en familia. Pero la verdad que siempre viene a memoria nuestra pastora y qué honor es compartir la palabra. Así que por favor la leamos todos juntos. 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Estoy segura que en alguna oportunidad la he escuchado. Son los sucesos que van aconteciendo antes del sacrificio de la cruz.
Previo al arresto tenemos el lugar de Getsemaní. El que no lo ha leído, lo ha visto en una película, es el lugar donde Jesucristo se toma un momento para orar junto a sus discípulos, porque sentía la carga. A veces, inclusive la gente, pero inclusive los cristianos, se olvidan que Jesús, siendo Dios, habitó un cuerpo humano. Y Él empezó a sentir tristeza, angustia. Qué buen ejemplo nos dejó que, a pesar de las circunstancias, podemos soportar en oración. Luego de este momento, donde le llama la atención a sus discípulos porque dice que se dormían, y Él dice que, bueno, si se puede pasar la copa, que se pase, pero que se haga la voluntad del Padre, sucede lo que acabamos de leer. Dice que vino Judas, uno de los 12, con mucha gente. Como siempre cuando sucede algo, no falta la gente que está ahí mirando, ¿cierto? Pero me llama la atención y quiero que veamos pasaje por pasaje para entender un poco mejor la palabra y profundizarla. Dice uno de los 12. Como todos sabemos bien, Judas era parte del grupo del Señor Jesús, uno de sus discípulos. Creo que un poco esa aclaración deja en evidente cuán difícil era la traición, porque podría haberlo hecho cualquier otra persona, pero iba a ser uno de los 12. Aquellas personas que había compartido momentos, no fue unos días, fue un tiempo largo que estuvieron juntos. Pero ahí vemos el engaño y la traición consumada en uno del propio del grupo, ¿no? Qué dolor. Seguimos. Dice en el versículo 48, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús, Judas, y dijo, salve, maestro, y le besó. Ese prenderle parece irónico. ¿Quién hubiera podido prender al Hijo de Dios? Pero así tenía que suceder las cosas. Pero escuche esto, salve, maestro, y le besó. Salve, maestro era un término de mucho respeto, el cual se dirigía a un maestro donde se estudiaba, donde tenía un honor, un título de honor. O sea, previamente a besarle, le saluda con respeto y le besa. Muchos comentarios de estudiosos dicen que él se acercó, le besó y le abrazó. En la cultura del Medio Oriente, el beso era un signo de respeto, de honor. Inclusive el beso en la cara de alguien se reservaba cuando había una relación de mucha confianza, una relación de como maestro a discípulo. Inclusive había variedad de besos, en las manos, en la frente, pero él eligió el beso en su cara. Seguimos. Y Jesús, miren cómo le respondió, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada y hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. O sea, no bastaba solamente la traición, sino que sus otros discípulos tampoco entendían lo que estaba sucediendo. Inclusive se dice que Simón Pedro, no lo menciona acá, lo dice en el libro de Juan, él atinó a golpearle con la espada en la cabeza, en el medio de la frente. Pero el siervo, al darse cuenta, giró y le llegó a cortar la oreja. O sea, era una confusión tremenda. Nadie entendía lo que tanto le había enseñado Jesús a lo largo del tiempo. Y miren qué increíble, fue el primer milagro de Jesús en una herida abierta, antes no había sucedido. Con mi esposo decíamos, ¿qué habrá sido de la vida de ese siervo llamado Malco? Porque fue un milagro extraordinario. Seguimos. ¿Acaso piensas, dice el 53, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?
Una legión romana tenía 6.000 soldados. 12 legiones, 72.000 soldados. ¿Acaso Jesucristo no podía orar al Padre y que le salvara de esa situación? Claro que sí, lo podía hacer, pero era todo parte de un plan maravilloso de Dios. Dice el 54, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? De que es necesario que así se haga. 55, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Imagínense la escena. Ustedes pónganse en la historia, porque esto sucedió. Y eso es lo que siempre le decimos a nuestra hijita. No es un libro de anécdotas, un libro de narración, un libro que sucedió en verdad. Él era el maestro, él iba al templo, enseñaba, sanaba. Al contrario, estaba con el pueblo, con su gente. Y él ve esta escena donde viene toda esa gente con palos como si fuera un ladrón. Un ladrón era alguien menospreciado. Inclusive podía haber estado armado, resistirse, y lo trataron como lo más bajo de la sociedad en ese momento. Inclusive lo podrían haber prendido en el templo, que era un lugar abierto, pero sin embargo sucedió así. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es decir, inclusive los discípulos que entraron en temor también le dejaron, huyeron. Hay algunos que siguieron detrás vigilándolo, pero la mayoría tuvo temor y escapó. En pocos pasajes podemos ver todo lo que padeció el Señor Jesús en su cuerpo de humano: dolor, engaño, traición, decepción, soledad, abandono y tantas cosas más. Es como una expresión de dolor lo que podemos leer, pero así tenía que acontecer. ¿Qué le quiero compartir? Me dirá usted en esta mañana. Y confío que le va a hacer bien, porque en este mundo actual que padecemos, sufrimos bastante. Pasamos muchas situaciones que no esperábamos. Con los adolescentes decíamos en la reunión, la vida no es buena. Inclusive para los creyentes, no estamos libres de padecer sufrimiento, abandono, traición, decepción, mentiras. Aún en la reunión de grupo pequeño, con el tema de la ira, decíamos, ¿cómo me molesta que me mientan, que me engañen? La decepción, el egoísmo, cada uno piensa en sí mismo y me deja a un costado. No se pone a los pies del otro, en el lugar. Es más fácil seguir y avanzar y no pensar en el otro. Pero déjeme decirle algo muy importante. Jesucristo, siendo nuestro Creador, lo conocía todo esto, pero lo vivió, lo experimentó. ¿Qué le quiero decir? Que no es ajeno el Señor a lo que usted vive. Yo no sé en qué situación se encuentra, o qué le está pasando, o cómo es su núcleo familiar, cómo son sus días cotidianos, pero el Señor Jesús no es ajeno. Él sabe lo que usted padece, por lo que usted a veces llora, por lo que usted a veces, entre comillas, critica. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto si yo? No se olvide que el Señor Jesús nos acompaña siempre, pero tampoco desconoce lo que estamos pasando. Es una hermosa palabra para reflexionarla, pero también tiene una parte 2. ¿Cuál es nuestra actitud cuando padecemos lo que acabamos de mencionar? ¿Cómo somos cuando alguien nos falla? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos deja solo? Cuando aquellas personas que confiamos faltan a la confianza. ¿Cómo es cada uno con sus seres queridos, las personas más cercanas?
¿En verdad somos aquellos creyentes, aquellos ejemplos como tomamos del Señor Jesús? ¿O hay cosas pendientes en las cuales trabajar y tratar? Porque el Señor nos demanda. Nosotros somos bastante como que a veces se nos complican las cosas. Somos bastante influenciados. Acuérdense que hay un mundo que resiste el Evangelio. Pero usted y yo somos los encargados de llevar esa luz a todos los lugares que vayamos. Podemos predicar sin abrir la boca. Pero ¿qué escuchamos de afuera de la iglesia? ¿Qué escuchamos fuera de la palabra? Existe el ojo por ojo, el diente por diente, el no te puedes quedar callado, la imposición. ¿Quién gana esta vez? Pero el Evangelio no es así. El Señor Jesús no fue así. Dios tenía un plan y estaba, pero programado hace mucho tiempo. Pero la voluntad de Jesús estuvo. Él podría haberse librado de tantas cosas, pero Él nunca perdió el control, jamás. Y pudiendo hacerlo, y siendo humano, porque fue humano, siendo Dios en cuerpo humano. Así que, hermanos, aún hay esperanza. Hay esperanza para aquellas situaciones que parece que no van a cambiar nunca. Hay situaciones que vienen a nuestra vida para probarnos y vienen del Señor. Hay situaciones que parece que no van a cambiar, pero no es así. ¿Dónde usted se va a refugiar hoy? En el Señor, en su palabra. Hay que conocerle. Para saber cómo ser, hay que conocer el manual, el libro de la vida. Y el libro de la vida lo tenemos todos. Aún vivimos en tiempo de democracia, libertad, donde podemos sentarnos a leer en nuestra casa sin que nadie nos haga nada. No sucede en todo el mundo. No sucede en todos los países que tengamos libertad de expresión, que podamos usar una Biblia, que podamos juntarnos con un hermano, aunque sea un ratito, y compartir un pasaje, lo que nos está pasando con un grupo pequeño. No sabemos hasta cuándo. A veces hay lemas o cadenas de WhatsApp que las cosas pueden cambiar y que deseamos lo mejor. Y es así, nuestro corazón desea lo mejor. Pero sabemos que los tiempos son malos y que a este mundo le queda poco tiempo. O sea que tanto como la maldad va a crecer, la gracia también. Así que sea usted un factor para que las personas conozcan al Señor de la manera que Jesucristo fue, como Él es. Porque Él no murió, Él traspasó la muerte. Y tenemos ejemplo de vida en Él, es real, existe. Y Él nos dejó un camino para seguir. Le voy a leer una parte de Isaías 53, versículo 3 al 2. Es la Nueva Traducción Viviente. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja, en silencio, ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron.
A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue entejado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿Escuchó bien? Tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Qué hermosa promesa. Nosotros hoy somos parte de ese grupo de redimidos, de ese grupo que fuimos salvados y escogidos. Y Él va a mirar y va a quedar satisfecho que no fue en vano. No fue en vano tanto sufrimiento. Así que hoy podemos levantar nuestra cabeza. Y si está desanimado, está angustiado, triste, por situaciones que le ha tocado pasar o que está viviendo, no baje los brazos, refúgiese, venga, intérnese en la presencia del Señor. Va a encontrar respuesta, va a encontrar fuerza sobrenatural, donde en ningún lado lo va a hallar. No existe algo en este mundo natural que tenga sentido como lo es el mundo espiritual. Esto es locura para los que se pierden, es así, pero para nosotros es lo más preciado. A veces estamos tan metidos en un mundo natural que nos olvidamos de que esto se desprende del mundo espiritual. Pero no se olvide que esta vida es un paso, es un abrir y cerrar de ojos, una neblina que un día va a desaparecer, en el día menos pensado. Y usted puede irse en paz, sabiendo dónde depositó su confianza, que más allá que le han sucedido muchas cosas, hemos escuchado testimonios de vida y hemos leído biografías de personas que eran amantes del Señor, fieles, verdaderos creyentes. Sin embargo, sufrieron mucho en esta vida, pero su mirada nunca se desvió, jamás. No deje que le muevan su mirada, no baje su cabeza. A pesar de que los problemas son reales, yo lo sé. Sé que lo que usted está pasando no es algo ficticio y algo que se va a pasar con el tiempo. El tiempo no cura las heridas, pero el Señor sí. Y el Señor le va a dar la fortaleza para seguir, para avanzar, para no decaer. No se vaya, no deje, crezca en el Señor, que así la vida va a valer la pena. Amén. Oremos, por favor. Padre Santo, Señor, tu palabra ha sido dada y sabemos, Señor, todo lo que has pasado. Nuestra fe, Señor, está firme en ti. Nuestra confianza está contigo también, Señor. Nuestra vida es tuya, te pertenece y sabemos que tú no eres ajeno. Tú eres nuestro Señor, valiente, poderoso, que nos sostiene aún en medio de la prueba, Señor, aún en medio del dolor, de la pérdida, del engaño, de la decepción, del egoísmo, de tantas cosas, Señor, que pueden venir a nuestra vida, pero tú estás ahí como poderoso gigante, Señor. Gracias, te alabamos, te adoramos, Señor, porque nos amaste primero y aquí estamos, Señor, porque un día nos elegiste. Te pedimos perdón, Señor, y nos volvemos a ti, nos arrodillamos. Te declaramos, Señor, nuevamente en nuestra vida y podemos descansar en ti, un verdadero descanso, Señor, y aprender de ti, Señor, que eres manso y que la justicia viene de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.